Bien, eh, en esta ocasión vamos a hablarle nosotros sobre el tema del mutuo. Puede pasar la diapositiva, compañera. Bien. Eh, el tema del contrato de mutuo está regulado en nuestro Código Civil desde el artículo 1954 hasta el artículo 1967. Pero vamos a iniciar dando pues una definición y Rafael de Pina en su libro Derecho Civil señala que el mutuo es un contrato por el cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir gratuitamente o a interés la propiedad de una suma de dinero o de cualquier otra cosa fungible a otra persona denominada mutuario, quien a su vez se compromete a restituirla en la misma especie, calidad y cantidad. En nuestro Código Civil, el artículo 1954 dice que el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. En este artículo podemos ver dos momentos. Primero, que una de las partes entrega cierta cantidad de cosas fungibles y la otra tiene la obligación de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Este contrato es traslativo de dominio, ya que el artículo 1955 establece que el contrato de mutuo pues no se perfecciona sino por la tradición y la tradición es la que transfiere el dominio. Como se establece que las cosas que se van a entregar son cosas fungibles, no necesariamente tiene que ser la cosa fungible dinero, sino que el artículo 1956 establece que si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad. Entonces, el objeto del contrato no necesariamente tiene que ser dinero, sino que pueden ser otras cosas fungibles como podría ser aceite, trigo o en este caso también podría ser que sea un par de zapatos de una marca tal, pero no necesariamente tiene que ser dinero. Y el artículo 1956 establece que en el caso de que se hayan prestado cosas de que no sean dinero, pues se deberán de restituir igual cantidad de cosas. Es decir, de que si las cosas que se han prestado, por ejemplo, sean dos pares de zapatos de una marca tal, pues se va a tener que restituir los mismos dos pares de zapatos, pero que tienen que ser de la misma marca en este caso. Y si eso no fuera posible, pues el artículo aquí dice que eh, tiene que pagar lo que valga en el tiempo y el lugar en que ha debido hacerse el pago. No sé si puede pasar la compañera. Bien, entonces vamos a ver unas características acerca de las cosas fungibles. Y primero, que el uso de una cosa fungible conlleva su deterioro o destrucción. En este caso, volviendo al ejemplo de los pares de zapatos, eh, este, con el uso que se le da, pues se deteriora y termina destruyéndose. Segundo, que este bien debe ser reemplazable por otro bien similar. Entonces quiere decir que si el par de zapatos que se dio se deteriora, en este caso se puede reemplazar por otro par de zapatos que sean similares a lo que se entregó. Y como se tratan de bienes fungibles, pues estos bienes son muebles por los que pueden trasladarse. Y a continuación, pues va a continuar mi compañera para explicarle un poco acerca de lo que son los plazos y las obligaciones del mutuante. Sí, mi nombre es Natalie Jazmín Jiménez Galvez y ahora toca hablar de los plazos y obligaciones del mutuante. Plazos y obligaciones, plazos del mutuante. El plazo puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. Los plazos del mutuante, los plazos del mutuante pueden darse en las siguientes situaciones. En primer lugar, tenemos cuando no se fija el término para el pago, es decir, no habrá derecho de exigirlo dentro de los 10 días siguientes a la entrega.
así tal como lo dice el artículo 1958. En segundo lugar tenemos cuando se pacta que el mutuario pague cuando le sea posible. En este caso entra en juego la labor del juez analizando las circunstancias específicas del caso y determinado el plazo según lo que dice su personal prudencia. En tercer lugar tenemos cuando se fija el plazo, pero en términos vagos u oscuros. En esta situación habría que recurrir a la regla prescrita en la parte final del artículo 1365. En cuarto lugar tenemos cuando se fija un término exacto. Este es el caso normal y es hasta la llegada del mismo cuando se hace exigible el pago de lo mutuado. Sin embargo, podrá el mutuario por su propia voluntad pagar antes de que el plazo concluya, así como lo vemos establecido en el artículo 1962 del Código Civil. Ahora bien, las obligaciones del mutuante pueden resultar obligando solo eventualmente al mutuante, es decir, que al celebrarse el contrato de mutuo, esta celebración solo genera obligaciones para el mutuario, así como lo dispone el artículo 1954 de nuestro Código Civil. Sin embargo, hay ocasiones en que el mutuante puede resultar obligado, es decir, cuando ha prestado en calidad de mutuo una cosa que por su estado ruidoso puede causar daños en perjuicio del mutuario. Es responsable de esos perjuicios siempre y cuando concurren las siguientes circunstancias. En primer lugar, tenemos la mala calidad o los vicios ocultos que hayan sido de tal naturaleza que probablemente hubieran de ocasionar los perjuicios en que se basa el reclamo. También cuando hayan sido conocidos y no declarados por el que se hace el préstamo en su carácter de mutuante. Y como última situación, que el mutuario no haya podido ni siquiera con un mediano cuidado conocer o precaver los perjuicios, así como lo dice el artículo 1961 en relación con el artículo 1950 de nuestro Código Civil. Eh, a continuación, mi siguiente compañera les seguirá hablando sobre las obligaciones del mutuario. Para efectos de acreditación, mi nombre es Brenjanet Guerra Reyes. Les hablaré acerca de las obligaciones del mutuario. Decimos que en primer momento tenemos la restitución de las cosas mutuadas. Esta es la principal de las obligaciones que adquiere el mutuario, quien está obligado a la restitución de las cosas prestadas en la misma cantidad y calidad. Si se trata de cosas fungibles, deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, cualquiera que sea el precio de esas cosas a la fecha en que debe pagarse, sea que el precio de la misma haya bajado o subido en el intervalo. Tenemos regulado en el artículo 1957 del Código Civil. Se contempla que en el caso del mutuo en dinero, en el cual puede presentarse dos situaciones. La primera es que el préstamo se haga en moneda extranjera. La segunda, que el mismo se haga en moneda en curso legal, es decir, nacional. Tenemos también que no obstante lo resuelto en el Código Civil, tal disposiciones no tiene vigencia real, pues podemos decir que ha sido derogado por el artículo 15 de la ley monetaria, que imperativamente establece que las obligaciones a cumplir en el territorio nacional se liquidarán exclusivamente en moneda de curso legal. Tal disposición deja sin efecto el artículo del Código Civil. En el momento en que en caso de celebrarse o un contrato con obligaciones debe pagarse en moneda extranjera, el deudor solo deberá su equivalente en moneda de curso legal. Por lo tanto, el acreedor no podrá exigir el pago en la moneda estipulada, siendo la ley monetaria una ley de carácter especial. Priva sobre el Código Civil, ley de carácter general. Tenemos el pago de interés pactado.
En su historia podemos ver de que en Roma este era permitido el mutuo con interés, pues no existía ninguna disposición que prohíba pactar a las partes una remuneración, un cre o un rédito. El derecho canónico, inspirándose en una frase de Jesucristo o como un movimiento de reacción a los accesos de abuso de los usuarios, no solamente prohibía la estipulación de intereses, sino que hasta las consideró como un pecado de muchas veces se sancionaba con la falta de sepultura cristiana. Podemos ver de que en nuestra legislación civil no existe un límite legal señalado para la estipulación de intereses. De lo dicho anteriormente, se concluye que el pacto a los intereses pueden usarse en tres sistemas. El número uno es una provisión de pactar intereses. Número dos, la facultad de pactar intereses dentro de ciertos límites legales. Y número tres, la libertad absoluta para pactar intereses. En nuestra legislación, como ya se dijo, se aplica el tercero a los sistemas enumerados. Los intereses pueden ser de dos tipos, legales o convencionales, según el artículo 1963 y 1964 del Código Civil. Los intereses legales tenemos de que se deben cuando no obstante haberse estipulado intereses, no se determina su monto. El interés legal, nuestro Código Civil lo fija en el 6% anual en el artículo 1964, inciso segundo. En lo mercantil, los intereses legales se fijan periódicamente por la Secretaría de Economía, artículo 960, inciso segundo del Código de Comercio. Tenemos de que los intereses convencionales son los intereses que están pactados por las partes. Esto puede suceder, no obstante, a no haberse pactado intereses, que el mutuario pague determinada cantidad de dinero en concepto ni siquiera logrado que lo abandone o se estipule el capital, según el artículo 1965 del Código Civil. Nuestra ley, en lo que se refiere a libertad para pactar intereses, llega incluso a prever y permitir que se pacte intereses de intereses, señalado como único requisito para que pueda efectuarse tal operación, el que estos intereses que se capitalicen se refieren a una obligación cuyo plazo se ha vencido, según el artículo 1967 del Código Civil. También tenemos el mutuo con pacto de interés. El mutuo con interés, también denominado mutuo fructífero, se caracteriza por el mutuante o acreedor recibe una retribución a manera de compensación por la privación temporal de su capital, dinero u otros bienes fungibles. A cargo del deudor o mutuario, el pago que la compensación o ganancia lo efectúa quien disfruta del capital ajeno y lo percibe quien a poner a su disposición del usuario ese capital permite tal disfrute. Vamos a definir un poco lo que es el interés, lo podremos definir como que en primer momento que el interés proviene del latín medieval interesa. Esta forma verbal se sustantivizó con el sentido con lo que importa, más tarde con indemnización por perjuicio. Finalmente hizo una referencia a la ganancia que se obtiene sobre el dinero prestado. En segundo momento es el rendimiento del capital, como la cantidad de dinero que se cobra o se paga por el alquiler o compra de un bien o por un dinero tomado prestado. A continuación seguirá otra de mis compañeras hablándose sobre los tipos de mutuo. Bueno, yo les hablaré sobre el mutuo simple. El mutuo simple es considerado cuando el mutuario no está obligado a pagar ninguna contraprestación por lo recibido al mutuante, y el mutuario se obliga solo a restituir los bienes otorgados con el contrato del mutuo. Para esto hay que señalar algunas diferencias y semejanzas que hay también entre el mutuo y el comodato.
ya que existen notables puntos de contacto que han intervenido en algunas legislaciones para fusionar ambos contratos en uno solo, bajo la denominación del contrato de préstamo. Entre estos puntos de contrato encontramos que en ambos contratos una persona entrega una cosa a otra. También que tanto en el mutuo como en el comodato, la persona que recibe la cosa está en la obligación de restituir. En uno y otro contrato, la persona que recibe la cosa tiene el derecho de usarla. Pero también, además de haber mencionado que esas son como las semejanzas que se pueden obtener entre el mutuo y el comodato, tienen grandes diferencias en sus elementos esenciales, que son que en el primer lugar tenemos que el comodato es esencialmente gratuito. En este sentido, se pronuncia que en el artículo 1932 del Código Civil, mientras que en el mutuo solo es naturalmente gratuito. Decimos esto porque las partes previenen válidamente pactar intereses. Para esto hay que entender que el interés es la remuneración que el deudor debe de dinero o de cosa en especie a otra persona que es el acreedor para satisfacer la prestación. Como segundo punto, tenemos que la diferencia está en que el comodato recae sobre una cosa específica o en cuerpos ciertos. Así lo establece en el artículo 1932 del Código Civil, mientras que en el artículo 1954 el mutuo recae sobre las cosas genéricas. También tenemos una tercera diferencia, que podríamos decir que en el mutuo, dada la naturaleza de la cosa, existe transferencia de dominio. Así lo expresa en el artículo 1965. Mientras que lo dicho por el inciso segundo del artículo 1935 se desprende de que la cosa prestada sigue siendo de propiedad del comodante. Como una consecuencia de lo dicho en el literal anterior y según lo expresado por el artículo 1932, en el comodato existe una obligación de devolver la misma cosa que se recibió, mientras que en el artículo 1956 ordena al mutuario a que cumpla su obligación devolviendo una cosa del mismo género y calidad. Para finalizar, podemos decir que el mutuo es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa, es un contrato unilateral y no es formal. Este puede ser gratuito o oneroso. Las cosas que se entregan por el mutuante al préstamo de uso, la diferencia esencial reside entre la naturaleza de la cosa prestada en el mutuo y la cosa que es consumible o fungible. En cambio, el comodato, la cosa no debe ser consumible ni fungible. En el mutuario debe ser consumible o fungible, aunque no sean consumibles, con lo cual está delimitado el objeto del mutuo. Mi compañera pasará a dar por finalizada la presentación. Reciban un cordial saludo a todos los presentes. Yo les hablaré un poco respecto de la parte jurisprudencial y les hablaré respecto de dos referencias, de dos sentencias. La primera sentencia que trata sobre un mutuo simple con referencia INCAPEL-8-29-2020. Es un proceso de naturaleza civil y las partes que actúan en dicho proceso es como parte demandante la señora MLBB y como parte demandada los señores YERB y WMB por la cantidad de $19.500 de un contrato que se celebró en fecha 30 de diciembre del año 2014 con un plazo establecido de 5 años y que se estableció también que se cancelaría por cuotas de $100 mensuales. En vista de que el plazo por el cual se había celebrado dicho contrato no se podría cancelar la cantidad total acordada
En, en el contrato mismo, los demandados tuvieron que incurrir en mora. Incurrieron en mora desde la fecha 16 de junio del año 2016. Se interpuso una apelación, pero la resolución de esta fue de que no se pudo establecer una orden de embargo, puesto que no se habían encontrado bienes susceptibles de embargo. Y también luego de esto se interpuso una demanda, la cual fue dictada e improponible, puesto que el documento o instrumento que había presentado la parte demandada establecía una fecha muy diferente a la fecha en que se celebró dicho contrato, puesto que la parte demandante presentó un documento en donde se establecía que dicho contrato se había acordado el 2 de diciembre del año 2013 y los demandados, eh, el documento que presentaron dice que se celebró el 30 de diciembre del año 2014. También, el siguiente diapositiva, por favor. El fundamento resolutivo que presentó la Cámara en vista de esta distinción en cuanto a las fechas en que se celebraron dichos contratos fue que se presentó como improponible dicha demanda, puesto que no cumplía con los requisitos que se deben de establecer, que es la concordancia entre la fecha que se dice que se celebró dicho acto y la fecha que se demuestra con el instrumento de que se celebró dicho contrato. Siguiente diapositiva. Vaya. También tenemos la sentencia con referencia 153-1, que es un mutuo con interés. Esta sentencia es un proceso de naturaleza mercantil y es que actúan como parte la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Xihuatehuacán de Responsabilidad Limitada o Asociación de Derecho Privado de Interés Social como parte demandante hacia los señores Nelson Jacobo Zamora Miguel como deudor principal y Oscar Walter Martínez Cañas como codeudor o deudor solidario por la cantidad de $4,218.79 con un saldo de capital más el 18% de interés anual, cuyo dicho contrato fue celebrado el 9 de febrero del año 2011. La parte demandada canceló la cantidad de $281.21 más los intereses moratorios hasta el 8 de febrero del año 2011. Se interpuso una demanda para que se les cobrase el total del pago y que dicha cantidad acordada inicialmente en el contrato fuese pagada junto con los intereses del 3% sobre el ahorro de capital en mora hasta el completo pago que se había acordado, que concluiría con un plazo de 60 meses. Y dicho pago estaba hasta el 6 de julio del año 2015. La Cámara resolvió de que se revocase en cuanto se fijó el pago convencional más los intereses moratorios hasta el completo pago del deudor. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.